RPP, pero vamos a conversar con Héctor Guerra García, gerente general de Arellano Consultores. Parte del objetivo, o uno de los objetivos del evento, es analizar cómo se encuentra nuestro país. Hoy por hoy, las cuerdas separadas no existen más. Política y economía van de la mano. Y la primera pregunta que queríamos proponerles precisamente, ¿cómo analiza la fotografía actual del Perú? En medio, por un lado, de una inestabilidad política permanente, pero de una economía que empieza a responder, aunque muy lento, pero que empieza a darnos por lo menos algunas señales positivas. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, muy contento de estar en este desayuno de líderes. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que la economía peruana está en un momento, en un punto de inflexión. El problema es que ya hace un buen tiempo que estamos en un punto de inflexión, y cuando parece que la tendencia es hacia la mejora, algo sucede políticamente o económicamente y bajamos. Luego nuevamente nos encontramos en una posición de inflexión y pasa lo mismo. Entonces esto es muy curioso, porque cuando uno revisa los fundamentos de la economía peruana, nos encontramos relativamente en una buena posición. Si nos comparamos con países cercanos de Latinoamérica como Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, estamos en una buena posición. Las exportaciones, la balanza comercial peruana es positiva en lo que va del año. Los últimos 12 meses son 18.000 millones, por ejemplo, de balanza comercial positiva, que es un récord histórico que el Perú nunca ha tenido. Y así, cuando hablamos de una inflación controlada, hablamos de una serie de factores, nos dicen la economía no está mal a nivel fundamentos. Correcto, pero podríamos estar mejor, y eso es importante. Es decir, nos ponemos el techo como muy por debajo realmente del potencial que tiene el país. Y hace poco se consultaba a los principales gerentes y CEOs de las empresas y decían, uno de los inconvenientes, al margen de la inseguridad, para poder crecer es la falta de institucionalidad, la falta de predictibilidad, el no saber qué va a pasar políticamente en nuestro país al día siguiente. Sí, podemos resumir, recogiendo todo lo que has mencionado, que el Perú tiene un problema de confianza. En el país hay un problema de confianza, nadie confía en nadie. Y si hablamos de empresarios, el empresario peruano está muy dispuesto a invertir. El problema es que no confía en el futuro que va a ocurrir. Y era muy curioso, porque antes el índice de expectativas del BCR te decía que la economía va a estar bien en los próximos 3 meses, pero en los siguientes 12 no la veo. Bueno, sin embargo, ahora es al revés. Un periodo de tiempo muy corto, 3 meses para pensar en una inversión o emprender algún tipo de proyecto económico. Es correcto, pero mira, para cerrar la idea, el punto es que hoy día las expectativas positivas son buenas para 3 meses, pero malas para 12. Lo que te está diciendo claramente que el tema electoral, porque en 12 meses empieza el año electoral, es lo que aguanta la confianza de los inversionistas, y los inversionistas no se animan. Les doy un ejemplo. Nosotros en Arellano recibimos muchas solicitudes de investigación de mercados, de consultoría, y en los últimos 3 meses se ha incrementado sustancialmente la demanda por consultorías de planeamiento estratégico. Han pasado 5 años muy complejos, donde el país ha cambiado, y muchas empresas que nunca han hecho planeamiento estratégico están invirtiendo, y no son inversiones pequeñas, porque son estudios profundos importantes. O sea, lo que ese ejemplo nos quisiera decir es que, si bien hay mucha desconfianza e incertidumbre sobre los próximos meses que nos quedan con este gobierno, incluso la incertidumbre se proyecta hasta no saber cuál va a ser la fecha exacta de las elecciones. Sin embargo, hay una esperanza de que con un próximo gobierno se inaugure un nuevo ciclo de estabilidad. De hecho que sí. Yo creo que si este gobierno hubiera actuado de otra forma, la industria, los empresarios hubieran entrado con mucha más confianza, pero eso no ha ocurrido. Acotando un poco la pregunta, porque ya vamos llegando al punto sobre el que queríamos también una respuesta, es ¿qué tan bien o mal lo ha hecho este gobierno, que es parte, digamos, de un régimen que empezó, ¿no?, con la elección de Pedro Castillo, pero que se proponía, tras el cambio, realmente ser otra cosa? Es decir, ofrecer una estabilidad mayor, decir,
el Perú está de regreso, lo dijo incluso la propia presidenta Boluarte. ¿Cuál es el análisis o cómo se observa el gobierno de la presidenta, sobre todo que ha sido sacudido recientemente, viene siendo sacudido por una serie de escándalos? Bien, yo diría que este gobierno tiene una nota desaprobatoria, definitivamente. Sin embargo, hay que entender también el contexto en el que ha ingresado, ¿no? Ingresó en un momento de alta convulsión en el país y de problemas, digamos, macroeconómicos que todavía no se solucionaban, como el control de la inflación y otras cosas, donde no había muchas herramientas para poder actuar y generar empleo. Entonces, desgraciadamente, el gobierno cayó en un tema de inacción y tampoco, cuando, digamos, pensamos qué es el gobierno en el Perú, hoy día no podemos mirar solo al Ejecutivo, porque lo que está haciendo el Legislativo está tomando espacios del Ejecutivo y no está dejando operar tan bien. Y hay otras instituciones que también están tratando de tener cierto protagonismo, y eso definitivamente ha afectado a un gobierno débil que no ha podido defenderse y hacer cosas porque no tiene fuerza política que lo apoye. Los clientes de Arellano Consultoría, ¿qué tipo de reclamos ustedes deben tener más o menos catalogados y tipificados, el tipo de reclamos, de expectativas que le plantean los clientes? ¿Te refieres a clientes o a consumidores? No, a los clientes de ustedes, aquellos a quienes les resuelven consultorías. Nosotros hemos, o sea, te diría que en este momento hay un cierto positivismo por el lado de los empresarios. O sea, los empresarios saben que las empresas no pueden vivir sin hacer nada y sin dar saltos, ya sean tecnológicos, de inversión o de defensa inclusive. Saben que si se quedan quietos, eso no funciona. Entonces, nosotros detectamos hoy día un positivismo por parte de querer hacer cosas, pero mucho temor por parte del futuro. O sea, ellos consideran que este gobierno podría haber tenido la oportunidad de tomar algunas decisiones fuertes para liberar un poco algunas condiciones económicas que ya sean laborales, como la ley laboral del agro, que frenó el desarrollo del agro indudablemente, y otras, pero no ocurrió nada de eso. De acuerdo. Entonces, eso es digamos, podría llamarse una queja o algo que ellos observan, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, señor Héctor Guerra García. Y nos vemos dentro de una pausa en esta edición especial dentro del Desayuno de Líderes de RPP. Vamos a la pausa y regresamos con ustedes.